muchas gracias por venir a mi charla, de verdad. Hay una situación curiosa y es que luego Juanjo va a dar una charla de desarrollo de componentes accesibles y habíamos pensado en darle la vuelta y decir, oye, pues hablamos primero de desarrollo y luego de testing. Pero digo, es un buen ejemplo de TDD, ¿no? Hablamos primero de testing, luego hablamos de desarrollo. Testeando accesibilidad web. Primero, antes que nada, voy a presentarme. Soy Adrián. Trabajo como Accessibility Software Engineer en GitHub, una empresa chiquitita, seguramente no la conozcáis. E intento, bueno, advocar por esos principios de la accesibilidad y de inclusión, sobre todo en el mundo del desarrollo. Y me podéis encontrar por mi apellido en Twitter o en GitHub. Y muchas veces, cuando di esta charla, la primera pregunta siempre es ¿qué significa este A11Y, ¿no? Que vemos todo el rato cuando hablamos de accesibilidad? ¿Hay alguien que lo sabe? ¿Sí? Veo algunas manos. Es porque hay 11 letras entre la A y la Y en la palabra accessibility. Igual lo vais a ver también en I18N, en internationalization. Y casualmente también las hay en la palabra accesibilidad en español. Así que alguna vez veréis A11D. Así que vais a verlo mucho en mi charla. Ya sabéis qué significa ese A11Y. ¿Por qué es tan obvio que en el mundo real vemos estas situaciones, estas 4 situaciones, y pensamos que están mal? Hay 4 imágenes, en la primera en las 2 primeras hay una rampa muy, muy empinada, en la tercera hay una rampa y al final hay escaleras, y la cuarta imagen es una rampa con vallas alrededor, completamente inútil, ¿no? Vemos que esto obviamente es un error, ¿no? Os pongo otro ejemplo. Llega alguien con silla de ruedas y hay un botón de accesibilidad. Esta persona pulsa el botón y se abre la puerta automáticamente. Súper bien. Sorpresa, sorpresa. Hay escaleras detrás de la puerta. Así que parece que es obvio que, uno, la gente que ha fabricado esto no es discapacitada al 100%, o el proceso de testear este botón no se ha hecho de la forma correcta, ¿no? Pero cuando nos vamos a un mundo online no es tan evidente que una web, que un sitio web, que una aplicación web no es accesible, ¿no? Cuando hablamos de accesibilidad web hablamos de tecnologías, de sitios web, de herramientas que nos permiten a todos, pues, usar, percibir, comprender, ¿no? todas esas herramientas. De hecho, esta razón es una de las razones por las que Juanjo puede ser desarrollador, porque él usa unas herramientas que son accesibles, y entonces él puede realizar su trabajo. Al igual que tú puedes realizar el tuyo con naturalidad. Entonces, la accesibilidad web abarca, de nuevo, todas las personas. Entonces, os pongo el ejemplo, veíamos unos ejemplos en el mundo real, ahora os pongo un ejemplo en el mundo online. Vais a la web, a vuestro web de comercio electrónico favorito. Vamos a llamarlo Jungla, por ejemplo. Y queréis encontrar vuestros últimos pedidos. Y podéis llamar al servicio de atención al cliente y os dicen, pulsa en el botón en la esquina superior derecha, ¿no? O queréis encontrar vuestro email, o queréis cambiar vuestro email y queréis encontrar las opciones. Bueno, pueden decirte, haz clic en el icono que parece una rueda de motor. Pero para gente que es discapacitada visual, pues no hay un botón que se parece a una rueda de motor, o no hay esquina superior derecha. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Uy, he tocado algo. Sonido. Bien, va bien. Hay que tenerlo muy en cuenta cuando desarrollamos nuestra aplicación, porque no solo los developers somos responsables de la accesibilidad.
Parece que caemos en el error que accesibilidad web es igual a personas ciegas. Y hay muchos tipos de discapacidades, muchos otros tipos de discapacidades, por ejemplo, pues de discapacidades físicas, cognitivas, y podemos dividirlas en permanente, temporal y situacional. De hecho, todos somos discapacitados aquí. Lo que pasa es que no sabes cuándo vas a ser situacional, cuándo vas a ser temporal o cuándo va a ser permanente. Por ejemplo, en el caso que nos vamos a centrar, que es la discapacidad visual, una persona ciega es discapacitado permanente, alguien que tiene una catarata o un problema en el ojo es un discapacitado temporal, y una persona que está distraída al volante pues es una discapacidad situacional. Pero sí que es verdad que me voy a centrar un poco más en la discapacidad visual. Os doy unos números muy rápidos. En 2021 éramos en el mundo 7.900 millones de personas. Y más de 1.300 millones de personas viven con alguna forma de deficiencia visual, según la Organización Mundial de la Salud. Siempre que creamos nuestro sitio web o nuestras aplicaciones, queremos llegar al máximo número de usuarios o en el mejor de los casos, clientes. Y hay que pensar que todos somos usuarios y clientes de tu sitio web. Entonces vamos a hablar de testear, de testing. Y podemos dividir en test automatizados, test manuales. Y los test automatizados son geniales. Puedes liberar a tu equipo de QA, en el caso de que tengáis un equipo de QA, de hacer test manuales de toda vuestra aplicación, pero no son magia. Tenemos que entender que esos test automatizados son parte de un proceso de testing mucho más largo en el que son tan importantes como los test manuales. ¿Por qué? Porque con test automatizados podemos encontrar entre un 20 y un 50% de los errores de accesibilidad. Me aventuraría a decir que un 20 a un 30. A lo mejor me he tirado ahí el pisto. Entonces, lo que quiero daros hoy son, no sé si consejos, pero son las prácticas que a mí me sirven a diario en mi trabajo y que me han servido estos últimos años para que intentéis aplicarlas. Entonces, vamos a pasar por todas las fases. Pasamos desde el código al navegador, a la terminal, para ver un poquito más test automatizados y luego test manuales. Lo primero que os puedo decir, bueno, testead vuestro código mientras desarrolláis. ¿Qué podemos usar para testear la accesibilidad de nuestro código? Bueno, pues hay un motor que se llama Axe, que lo ha desarrollado la empresa Deque, o Deque, y que tiene librerías para los, digamos, 3 mayores frameworks actuales. Igual me dejo Svelte, a lo mejor puede ser uno de los otro gran competidor ahí. Pero bueno, tienes una librería para React, hay un port de alguien que ha hecho para Vue, y si usas Angular puedes usar WebDriver y Protractor. Entonces vamos a verla. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que instalarla como dependencia de nuestra aplicación y tenemos que asegurarnos de que importamos esa librería en un entorno que no es el de producción. ¿Por qué? Bueno, porque si no estaríamos exponiendo todas esas vulnerabilidades de accesibilidad públicamente y no es lo que queremos hacer. Bueno, igual alguno quiere hacerlo. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Esta herramienta ejecuta test de accesibilidad usando el motor Axe y cuando en el navegador ejecutas tu aplicación web, en la consola de desarrollo vais a ver que aparecen los errores que tenéis de accesibilidad. ¿Qué podemos ver? Podemos ver cuál es el error. Pues en el primer caso, por ejemplo, tenemos un área role que es My Custom Role, así que no es un rol válido, o hay imágenes que no tienen texto alternativo. ¿Qué severidad o qué gravedad tiene ese error? De menor, moderada, seria o crítica. Podemos ver el elemento de HTML de tu estructura DOM que está generando ese error. Y tenemos un link directo a Deque University, que es la documentación oficial que Deque ha puesto para que aprendas un poquito más de ese error y cómo no solo arreglarlo, sino que no te vuelva a pasar.
¿Qué otras herramientas podemos usar para testear cuando desarrollamos? Bueno, linters, ¿no? No sé si... ¿Cuántos usáis linters? Bien, 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 bien. Para el que no sepa lo que es un linter es una aplicación en el que le dices, avísame cuando estoy haciendo esto mal, y el linter te avisa. Básicamente. De nuevo, instalamos como dependencia. Si usáis ESLinter, podemos podemos añadir ese plugin y extender las reglas del linter con las reglas recomendadas de accesibilidad. Sí que es verdad que después de extends hay rules y puedes extender una a una las reglas de accesibilidad. Igual puedes decir que esta regla solo se aplique a un componente de React o de Vue o de Angular o a toda la página. Y vamos a ver este subrayado así como olitas rojas que te está diciendo que en esa línea de código hay algo mal. Hover con el ratón, ponemos el ratón encima y vemos, pues en este caso, que hay elementos de HTML que requieren un rol o que no podemos poner un click handler en un elemento que no es interactivo. Y también podemos ver las vulnerabilidades cuando corramos la aplicación en la terminal. Si estáis si estáis desarrollando componentes y queréis desarrollarlos en un entorno aislado, Storybook es una muy buena aplicación y si queréis testear la accesibilidad de vuestros componentes solos en un entorno, de nuevo, aislado, bueno, he escrito ahí un artículo, una guía diciendo cómo podéis hacerlo, si queréis echarle un vistazo. Y del código nos movemos al navegador. Y mi recomendación es que uséis las herramientas de desarrollo del navegador, porque son muy potentes. Tanto en Chrome, Chromium, porque ahora Edge es Chromium, o Firefox, pues tienen herramientas muy potentes. Por ejemplo, el Color Picker. Cuando inspeccionáis un elemento de texto, por ejemplo, un botón que tiene texto dentro, os va a salir en las reglas de CSS computadas el color y un cuadradito con ese color. Si hacéis clic en ese color, os va a salir el Color Picker, donde podéis jugar con el color y podéis ver cómo funcionaría. Pero también vais a tener un apartado que pone Contrast Ratio y un número. Ese número va a ser el que determine si las reglas AA y AAA que han determinado la W3C, que es la organización o comunidad que marca los estándares de HTML y CSS, pues esas son las dos reglas, AA y AAA, y vemos que el contrast ratio, que es el ratio entre el color del texto y el color de la localización donde está ese texto, por ejemplo, el color de fondo del botón en comparación con el color del texto, vemos que no está pasando ese contrast ratio. Igual lo tenemos en Firefox, tiene exactamente la misma funcionalidad y vemos que también no está pasando ese contrast ratio. Al igual que tienen la pestaña de accesibilidad, pues estábamos antes en la pestaña de Styles, donde veíamos todo el CSS, también hay una pestaña de accesibilidad. ¿Qué nos muestra? Nos muestra todo el árbol de accesibilidad, de todos los elementos que estamos inspeccionando y sobre todo las propiedades de computación. Eso quiere decir que ese es el orden que va a seguir el nombre accesible. Esa es la fórmula de computación de cómo va a encontrar el nombre accesible de ese elemento. Pues vemos que lo más bajo es título, así que si un elemento tuviera título y tuviese content dentro, por ejemplo, estoy en un link, en un anchor link, si tiene contenido ese link, me voy a olvidar del título porque content es más importante. Si ese anchor link tiene un area label, me voy a olvidar de lo que tenga ese contenido porque area label es más importante y así se genera el nombre accesible de ese elemento. Al igual, también tiene Firefox lo mismo. Te muestra el árbol de accesibilidad y te muestra bastantes propiedades que son muy convenientes cuando estás testeando la accesibilidad. Volvemos al código. Escribe tus propios test unitarios. Bueno, creo que esto es una cosa que no os tengo que decir porque todos hacéis test unitarios, ¿verdad? Lo sabía.
En este caso yo uso Jest, bueno, o Testing Library, pero bueno, Jest tiene una librería para incorporar Axe. De nuevo, es una librería para tu proyecto, así que tienes que instalarla como dependencia. Y podemos escribir los tests unitarios. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este test? Estoy importando toda la app y estoy usando el React DOM Server para transformar mi app en un string. ¿Qué hago con ese string? Se lo paso a Axe, el string del HTML generado. Se lo paso a Axe, al motor de accesibilidad, y obviamente espero no tener errores de accesibilidad. Cuando hago npm run test o yarn test, dependiendo del paquete que uséis, vamos a ver los tests en la terminal. De nuevo, muy parecido a React Axe, vamos a ver cuál es el error, qué elemento de HTML está generando mi error y un link directo a la documentación para aprender un poquito más. Nos movemos de código y navegador a la terminal, ¿no? A herramientas de línea de comandos, línea de interfaz de comandos. Command Line Interface, sí, imagino que sí, ¿no? De nuevo, no me voy a mover de Axe porque para mí es el mejor motor de accesibilidad, pero Axe tiene también una librería que es CLI, que es Command Line Interface, y que en este caso tenemos que instalarla globalmente en nuestra máquina. Y podemos ejecutar todos los tests de accesibilidad poniendo Axe y la URL de la página web que queramos testear. ¿Qué es lo que hace? Crea una instancia headless de Chrome y te corre todos los tests. Vamos a ver que los resultados son prácticamente iguales que React Axe o que Jest. ¿Cuál es el error? ¿Dónde está el error? Perdona. ¿Cuál es el error? ¿Dónde está el error? ¿Qué elemento de HTML está generando el error? Y un link a la documentación. Una aplicación muy parecida es PA11Y. Se instala también globalmente en nuestra máquina y la usamos igual. PA11Y seguida de la URL que queremos testear. En este caso no nos dice si es un headless Chrome o Firefox o no sé qué usará, pero nos genera algo muy parecido que lo que genera Axe. ¿Dónde está el error? ¿Cuál es el error? En este caso nos dice algo más, y es qué principio del WCAG o WCAG, que son las guidelines de accesibilidad, cuál es el principio que estaba violando. Veo por ahí el 1.4.1, etc. Pero no te da un link directo a la documentación, así que eres tú el que tienes que ir a coger ese principio, ponerlo en Google y aprender un poquito más de ese error. Pero nos da también todo el árbol de jerarquía de HTML y nos dice qué elemento es el que está provocando ese error. No hace falta que lo testéis en una URL desplegada, como dice Midu, deployada, que esto ya es increíble. Podéis hacer estos tests en localhost también, pero he escuchado la pregunta, yo tengo muchísimas URLs que testear, no puedo testear solo una. Entonces, esta aplicación en particular tiene una extensión que puedes crear un archivo de configuración con todas las URLs que quieres testear. ¿Cuál es lo bueno de esta extensión o de esta librería dentro de esta librería? Que puedes generar acciones. Puedes esperar que un elemento que tenga un ID haya renderizado. Puedes hacer clic en botones e ir a otra página y tomar capturas de pantalla. ¿Para qué son buenas las capturas de pantalla? Bueno, pues puedes usarla para hacer informes o si tienes un Visual Regression Test corriendo, pues bueno, puedes usarlas para ese motivo. Solo tienes que correr PA11CI en tu proyecto y va a encontrar siempre dentro de tu proyecto y en la carpeta raíz ese archivo de configuración. Es un archivo JSON con un array de URLs, las encuentra y en este caso está tardando un poquito más porque, de nuevo, tenemos acciones, podemos hacer clic, podemos hacer loading y está tomando esos capturas de pantalla. Las podemos ver que se generan en el directorio raíz de nuestra aplicación. Y luego está Lighthouse. Lighthouse es una aplicación
que está desarrollada por Google, que viene incluida en todos nuestros navegadores Chrome, pero que también se puede ejecutar en la terminal. De nuevo, la instalamos globalmente en nuestra máquina y igual, Lighthouse seguido de la URL que queremos testear, pero estoy usando -view porque lo que hace Lighthouse es generar un informe. Y lo que quiero es ver ese informe al final. Y la gran diferencia también es que en este caso no hay una instancia de un navegador headless. Es una instancia completa de Chrome donde vamos a poder ver todos esos tests que hace Lighthouse cuando vas y le dices que te haga un audit. Vemos performance, responsive, accesibilidad, no internet, internet a baja velocidad, etc. Y inmediatamente nos va a lanzar ese informe HTML que nos genera, que seguramente lo habéis visto alguna vez. Das clic en accesibilidad y te cuenta un poquito lo mismo de siempre. ¿Cuál es el error? ¿Qué elemento de HTML está generando el error? Y sí que te da un link a la documentación que pone Google para que aprendas un poquito más de ese error y cómo prevenirlo y cómo arreglarlo. Como estas herramientas corren en una terminal, podemos automatizarlas en nuestro flujo de Continuous Integration, Continuous Deployment. Y si tenéis vuestro código alojado en GitHub, pues podéis usar GitHub Actions. ¿Qué son GitHub Actions? Bueno, son flujos de trabajo que al final son listas de tareas que se van a ejecutar cuando tú le digas que se ejecuten. En este caso he creado 4 GitHub Actions que se van a ejecutar en cualquier push a main o en cualquier pull request de cualquier rama a la rama principal main y le digo cuáles son las tareas que tienen que ejecutarse. Al final son todas GitHub Action de Node, o sea, sé que todas corren Node y al final es lo que estaba hasta ahora corriendo en mi terminal en local, pues lo intento correr en la terminal de GitHub dentro de mi repositorio. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando crees una pull request, te van a salir estos checks. Y vemos que pues esos checks pueden pasar o pueden fallar. Cuando fallan, evidentemente, cruz roja. Cuando pasan, perdona, tick verde cuando no pasan, cruz roja. Y podemos ver por qué ha fallado. Entonces, si vemos, vamos a ver una terminal donde han corrido todas esas tareas que estábamos especificando dentro de esa GitHub Action y vemos que, bueno, pues en este caso hay imágenes que no tienen texto alternativo y vemos por qué está fallando y podemos corregir esos errores. No sé si os habéis dado cuenta que hay un tick verde, que es Lighthouse. Y esto es porque Lighthouse no es una herramienta de testing, es una herramienta que genera informes. Y luego eres tú a leer el informe y hacer lo que tú quieras con ese informe. El tick verde quiere decir que ha generado satisfactoriamente ese informe. Y ese informe va a ser público. Tienes una URL, si doy a details y veo la URL que está en storage.googleapis.com. Eso es público. Si tú quieres que esos informes se generen privado para tu empresa, tienes que tener un servidor de Lighthouse corriendo que te genere eso privadamente. Entonces, si no te importa, si es un repositorio de código libre, pues oye, adelante con ello. Si son repositorios privados de empresa, recomiendo que tengáis vuestro servidor de Lighthouse. He de decir que la documentación de Lighthouse es bastante buena en eso, así que te enseño cómo hacerlo. Y, de nuevo, tienes el informe generado en esa URL y vas y eres tú a leerlo y hacer o actuar acorde a lo que ese informe pues diga. Esas GitHub Actions que os he enseñado están en este repositorio porque he puesto algunos errores de accesibilidad. Así podéis ver dentro de la única pull request que hay y podéis ver esos checks fallando. No, es verdad, hay 2 pull requests porque me equivoqué, pero la otra no miréis. Y si queréis saber un poquito más de cómo hacer esas actions,
bueno, pues he escrito una guía de cómo hacerla, y sobre todo hay un paso que no digo aquí, que sí que digo en el artículo, y es cómo deshabilitar el botón de merge si hay alguno de esos checks que está fallando. Entonces, así evitáis poner código que no es accesible en producción. Bueno, en el caso de Mido, a lo mejor tú haces commit a master y a correr. Venga, pues para adelante. Sí. Show. Uy, perdón. Hablaba al principio de que solo entre un 20 y un 30, 40% de los errores de accesibilidad podemos encontrarlos con test automatizados. Entonces, tenemos que considerar también hacer test manuales. Y hay una cosa que a mí no me gusta, y es que tendemos a decir test manual igual a QA. Igual a este equipo que testea por mí. Y yo se lo dejo aquí y aquí lo testea. Creo que somos nosotros también a testear manualmente el código que generamos. Y si hablo de test manuales y de simulación, no puedo dejar de hablar de lectores de pantalla. Un lector de pantalla es un software que explica, interpreta y identifica lo que se visualiza en la pantalla. Cada sistema operativo tiene uno integrado. Apple, tanto en Mac como en iOS, tiene VoiceOver, Windows tiene Narrator, Linux tiene Orca y Android tiene TalkBack. Hay otros lectores de pantalla como NVIDIA o JAWS, bastante caro JAWS, por cierto. Pero no voy a omitir esta parte. No sé si, Juanjo, ¿vas a poner algo de lector de pantalla? Sí, ¿verdad? Vale, pues vais. No, digo públicamente, cachondo. No, porque esta gente se va a quedar. Si os quedáis vais a flipar. Pero no puedo hablar de lo de pantalla porque sería otra charla más. Pero sí que voy a hablar de extensiones del navegador que podéis usar para testear manualmente la accesibilidad de vuestro sitio web. De nuevo, volvemos a la familia Axe. Tiene una extensión, pone Chrome, pero tiene también para Firefox. Todas las que vamos a ver ahora tienen para Firefox. La encontramos en las herramientas de desarrollo de nuestro navegador. Simplemente tenemos que dar a analizar y nos genera un análisis completo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, estamos viendo lo mismo que veíamos en la terminal, en React Axe, pero con un entorno visual. Vemos el impacto, si es crítico, si es serio, vemos qué elemento de nuestro código es el que está generando el error, vemos un poquito de información, tenemos aquí tenemos un link que pone Learn More, que es el link a DQ University, etc. Tenemos exactamente lo mismo. Otra extensión muy parecida, y es ARC Toolkit. También la encontramos dentro de las herramientas de desarrollo, y simplemente hacemos clic en Run Test y están organizadas por familias. En este caso estoy clicando en imágenes, voy a la imagen que tiene el error, me manda directamente a inspeccionar la imagen en mi código y me la resalta en la ventana, así veo claramente cuáles son, en este caso, las imágenes que no tienen texto alternativo. Accessibility Insights. Accessibility Insight es una herramienta, es una extensión creada por Microsoft y que no la encontramos en las herramientas de desarrollo y tiene varias utilidades. Y a mí una de las que más me parece más curiosa es el orden de tabulación de nuestra web. Hay que entender que muchos usuarios van a navegar por nuestra web usando la tecla de tabulador. Entonces, ese orden de tabulación tiene que ser consistente con el contenido de nuestra web. No podéis ir saltando como quiera. Entonces, con esta aplicación o con esta extensión, lo que vamos a poder hacer es un mapa de tabulado. Entonces, una vez está activo, empezamos a tabular y vamos a ver pues, ese mapa, ese orden de tabulación, y vamos a ver si de verdad es el orden que nosotros esperamos de navegación, si tiene un sentido con el contenido de mi web. Si estoy saltando todo el rato del header al footer a otro link, me estoy saltando algún link, eso quiere decir que a lo mejor ese link no tiene un href, y entonces no es accesible, o ese botón, etc. Entonces, es una buena herramienta para
saber si ese orden de tabulación tiene sentido con el contenido de vuestra web. Otra es Wave, para mí una de las más completas. También la podemos encontrar en la barra de extensiones y una vez que clicamos nos va a hacer un análisis enorme. Nos va a mostrar imágenes que no tiene texto alternativo, nos va a mostrar el orden de los headings, H1, H2, que es también muy bueno para SEO. Nos va a mostrar los problemas que hablábamos antes de contraste, si pasa esa AA o esa AAA. Por ejemplo, tenemos blanco en naranja, entonces eso no pasaría. Podemos desactivar completamente todos los estilos y ver si la estructura de nuestro DOM es consistente. Y, bueno, podemos inspeccionar el HTML generado si queremos investigar un poquito más en el código. Entonces, para mí es una herramienta muy, muy, muy completa. Y luego, de nuevo, volver a las herramientas de desarrollo de los navegadores. Han incluido muchas herramientas de accesibilidad. Por ejemplo, Chrome tiene una emulación de deficiencias de la visión. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo un pantallazo de Chrome que está simulando una visión desfocada. Entonces, vemos cómo sería, en este caso a lo mejor podríamos decir una persona que no tiene las gafas con él mismo, ¿no? O con ella misma. Pues así vería una persona tu web. Y Firefox tiene algo parecido, tiene una simulación de deficiencias de visión también y vemos en este caso un tipo de deficiencia visual relacionada con el color. Creo que es protanopia. Un tipo de daltonismo, digamos, comúnmente llama, ¿no? Entonces, podemos ver que los colores que veíamos antes, que eran naranja y azul, bueno, pues ahora ese naranja ya no es naranja, ya es rosa. Entonces, tenemos que entender también que rojo y azul no es rojo y azul para todo el mundo. Entonces, depender solo de los colores es un error bastante común. Pero está muy bien simularlo y ver cómo verían otras personas nuestro sitio web. Igual he ido muy rápido, no sé. Pero bueno, el resumen de lo que he contado hoy y de lo que a mí me funciona. Y es testear mi código cuando estoy desarrollando. Para mí es de lo que más me funciona, sobre todo porque no voy a tener que hacer lo demás. Si yo capturo errores durante mi proceso de desarrollo, mucho mejor. Siempre que voy a probar mi aplicación en un navegador, intento usar las herramientas del navegador que vienen con él. Hemos dicho unit tests y automatizar los tests de accesibilidad, si es posible incluirlos en nuestro CI/CD, haciendo GitHub Actions, Jenkins, lo que tengáis, Travis, etcétera. Pero siempre intentar automatizar los test de accesibilidad. Lo contaba antes Midu, muy importante para capturar algo. Y sobre todo automatizarlo. O sea, lo mejor de todo es que tú no tengas que hacerlo. Y volvemos a hacer test manuales y de simulación porque no todos los errores de accesibilidad podemos encontrarlos con test automatizados. Son muy buenos, pero todavía necesitamos esa parte humana. Por poner un ejemplo, los test automatizados pueden encontrarme si mis imágenes no tienen texto alternativo. Lo que no me va a encontrar es la calidad de ese texto alternativo. Yo voy a contar una cosa que siempre me dice Juanjo, y es que si yo en mi web pongo una persona desnuda y yo en el texto alternativo digo que es un perro jugando con una pelota, para Juanjo es un perro jugando con una pelota. Entonces, yo te puedo engañar, Juanjo, ¿verdad? Pero la calidad de ese texto alternativo no la podemos automatizar. Y voy a olvidarme de inteligencias artificiales porque creo que todavía no estamos ahí. Entonces, son muy importantes esos test manuales y esa parte humana. Para la primera parte que usé React-Axe, ahí está la aplicación de React contra la que usé React-Axe, por si la queréis echar un vistazo. Tiene muchos errores en el punto de entrada de la aplicación y 3 componentes también con errores. Suelo escribir
bueno, iba a decir algo de accesibilidad, pero que creo que el 100% de mis artículos son de accesibilidad. Pero bueno, podéis leerlos tanto en inglés como en español, intento escribirlos en los dos idiomas. Quiero aprovechar y recomendaros un curso que se llama Introduction to Web Accessibility. Es un curso que no es un curso técnico, es un curso para todo el mundo, es gratis y es un curso oficial hecho por la W3C, de nuevo, que es la organización o la comunidad que marca los estándares del desarrollo y de cómo un navegador tiene que funcionar. Ah, vale. Joder. Sí, sí, tened cuidado los de la primera fila. Cuando quede un minuto... Bueno, podéis ver el curso en la plataforma edX y es totalmente gratis. Y me quiero ir con dos frases que creo que resumen lo que yo creo que resumen la definición de accesibilidad. Y no se trata de que solo usuarios discapacitados puedan acceder a tu sitio web. Se trata de que todos podamos acceder a tu sitio web. Y volvemos al tema de que somos todos discapacitados. No sabemos todavía si somos situacionales, si somos permanentes, si somos discapacitados temporales. Entonces, en algún momento vas a tener a tu hijo en una mano y vas a tener que navegar con la tecla de tabular, o no tienes tu ratón contigo, o se te han roto las gafas, o se te ha caído el ordenador y tu pantalla está en negro y no tienes una pantalla y tienes que usar el lector de pantalla porque tienes que hacer una cosa muy urgente. Y hablo de gente como nosotros, privilegiados, que de momento tenemos una discapacidad muy baja. Entonces, hay que entender que de la accesibilidad nos beneficiamos todos. Muchas veces cuando estamos navegando, incluso de verdad no tocamos ni el ratón y queremos ir rápidamente a una zona de la web, pues ese link de ir al contenido, oye, nos viene muy bien, ¿verdad? Pues hay que pensar en eso, porque la accesibilidad web no es una funcionalidad o no es una feature, ¿no? No podemos tratarla como un proceso, un post-proceso. Tenemos que intentar naturalizar que la accesibilidad web es parte de nuestro proceso de desarrollo, y cuando digo proceso de desarrollo no es proceso de coding. Desarrollo de un producto, desde la idea del producto que tiene un product manager, un product owner, desde que el CEO de la empresa dice, oye, vamos a darle visibilidad, desde que un diseñador dice, estos colores son accesibles, y no solo eso, volvemos a las discapacidades invisibles, cognitiva. Vemos muchos botones que pone continuar, guardar, borrar. ¿Borrar el qué? ¿Guardar el qué? ¿Continuar a dónde? Hay mucha gente que la discapacidad cognitiva es cómo entendemos lo que estamos leyendo. Entonces, hay mucha gente que a lo mejor hay que añadir un poquito más de contexto. Y esas son las cosas que tenemos que pensar desde que estamos creando este producto, y también, evidentemente, nosotros como desarrolladores, darle un énfasis claro a la accesibilidad web dentro del código. Tendemos que... El otro día, yo siempre digo que es un problema de educación, que tenemos que educarnos más en las bases de HTML y CSS. Evidentemente JavaScript, pero lo que estamos hablando es HTML. Y alguien el otro día, no me corrigió, pero me dijo, hay que diferenciar mucho en educación y el cambio cultural. Está muy bien educarnos y saber mucho más, pero es un cambio cultural que tenemos que tener. Tenemos que decir, oye, yo estoy haciendo una imagen. ¿Tiene alt esta imagen? Estoy haciendo un botón. Voy a ver los colores de este botón. O tengo un link que es un número de teléfono. ¿Cómo un lector de pantalla va a leer esto? ¿Va a leer 5.300.000 o quiero añadirle un poquito más de contexto, un area label que diga llamar al servicio técnico? Esas son las cosas que solo es un cambio cultural. Porque saber... Bueno, todos sabemos leer documentación técnica, y si voy a la W3C y veo cuántas tags de área, yo me las aprendo de memoria. Pero es ese cambio cultural de decir, las tengo que usar porque esto es beneficioso. Entonces, de momento, tenemos un gran trabajo que hacer en el mundo de la accesibilidad. Yo lo digo de nuevo,
que las aplicaciones sean accesibles son una gran razón, y hablo mucho de Juanjo porque creo que es un gran ejemplo. Él es desarrollador, un gran desarrollador, pero él lo es porque las aplicaciones que usa son accesibles. Entonces, si no lo fueran, él no podría hacer este trabajo, él y mucha gente más. Entonces, es muy importante y él usa herramientas. Imaginaos una web visitada por muchísima gente. Entonces, queremos llegar a toda esa gente. Y toda esa gente incluye toda esa gente, todos. Entonces, vamos a intentar no tratarlo como una funcionalidad y vamos a intentar tratarlo como una parte de nuestro desarrollo, igual que tratamos un UX review, una pull request y testing. Entonces, si tenemos ese cambio cultural, estamos empezando por buen camino. ¿Ya está? ¿Tenemos tiempo? Sí, no, he ido muy rápido, ¿verdad? Pues si hay alguna pregunta, aquí estoy. Además que estoy hasta el lunes, o sea que si tenéis preguntas en algún momento. Dale, dale. Antes comentaste sobre la accesibilidad y la discapacidad cognitiva. ¿Tienes ejemplos de un botón? Para incluir, para hacer más accesible, sería colocar más información en ese botón o en algún atributo de ese tamaño para que se vea de otra forma. Bien. Tengo que repetir la pregunta, imagino, para la grabación, a lo mejor sería conveniente. La pregunta es si hablábamos de accesibilidad cognitiva y yo hablaba de un botón. Tú me preguntas si solo tengo que añadir más contexto en ese botón visualmente o tengo que añadir pues, un atributo, algo más en código para que esa persona tenga ese contexto. Tenemos que diferenciar, hablamos de discapacidad cognitiva o discapacidad visual. Los atributos ARIA, por poner un ejemplo, son muy útiles para lectores de pantalla, son para usuarios de lectores de pantalla. Entonces, si tú vas a añadir contexto a ese botón porque crees que no es suficientemente claro, también vas a tener que añadirlo. De nuevo, volvemos también a la computación del nombre accesible. Si ese botón tiene ese contenido y con ese contenido tú crees que es correcto, el lector de pantalla va a leer lo que el botón tenga. Pero tú siempre que hagas algo visual que tenga un impacto distinto a lo que está escrito, tienes que también añadirlo a un atributo. Pero no tiene ninguna relación el añadir contexto para una discapacidad cognitiva que para una discapacidad visual o para un usuario de lector de pantalla. ¿Es conveniente? Claro que sí. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo del link que es un teléfono. Tú el contexto le tienes, porque si yo te digo, contacta con nosotros, y yo debajo te pongo un link, que es un tel o un mail to, un tel, 2 puntos y el número de teléfono. El lector de pantalla va a leer ese número, pero va a leer ese número, más 34, 5, 7, bueno, incluso va a decir más 34, 6 millones, 40, 120, o sea, va a leerlo así. Y un número es un número, no significa nada, puede ser un precio, puede ser... Si tú le quieres dar más contexto, tú le has puesto un título encima, le has dicho contacta con nosotros. Entonces tú dices, bueno, será un número de teléfono, más 34, yo sé que los teléfonos... Entonces sí, tienes contexto. Pero un lector de pantalla no lo tiene. Entonces, sería muy conveniente en ese caso añadir un atributo ARIA, un ARIA label, que diga llamar o contacta con nosotros o un ARIA label by. La diferencia es que ARIA label, tú dentro de un ARIA label pones el texto que tú quieres que lea el lector de pantalla porque no está presente en el DOM. Mientras que si está presente, por ejemplo, ese texto que decías, contacta con nosotros, ese está presente, yo digo, oye, a este número de teléfono ponme un ARIA con este contenido. Entonces ahí es ARIA label by este, ¿no? Entonces, sí que tienes que añadir ese contexto cuando el elemento interactivo, y hablamos de elementos interactivos, botones, inputs, formularios, etcétera, no es claro. El lector de pantalla también va a leer ese texto, pero hablo siempre de elementos que puedes hacer focus y que son interactivos. Si puedes añadir un contexto, añádelo.
Y si está presente, pues usa el atributo que tú tengas que usar. Y ahí volvemos a la educación. Tienes que saber qué atributo usar. Pero yo no le veo tanta relación entre cognitivo y visual, pero sí, evidentemente sí que están relacionadas y tienes que ser tú a decir, ¿esto es claro para los dos o solo para una persona? También hay que entender que no hay 100% de accesibilidad. O sea, lo que es accesible para ti no lo es para mí. Porque yo tengo otra discapacidad diferente a la tuya y a lo mejor tenemos discapacidad visual relativa al color y tú ves el azul verde y yo lo veo rojo. Entonces, no es imposible hacer accesibilidad para todos, pero tenemos que intentar llegar a una base, vaya. Muchas gracias, chicos.